Lunes 6 de abril del 2020, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en la emisión estelar del Comercio TV, con lo más destacado en esta jornada sobre el COVID-19. Es un privilegio trabajar para ustedes, sobre todo en estos momentos. Aquí iniciamos. Atención, 3.747 casos confirmados y 191 personas fallecidas a causa del COVID-19 se reportan en el Ecuador. Así lo informó la autoridad en un nuevo balance. La cifra de casos positivos en el país aumenta a 3.747. Al momento se reportan 191 personas fallecidas. Así lo informó el viceministro de Gobernanza, Julio López. 347 casos confirmados, 3.843 casos descartados, de los cuales 191 personas han fallecido y hemos ya tenido 100 casos con alta hospitalaria. Guayas es la provincia más afectada con 2.534 casos. Le sigue Pichincha con 395, Los Ríos 158, Azuay 100, Manabí 88, Cañar 59, Loro 58, Santa Elena 52, Chimborazo 46, Santo Domingo 36, Sucumbíos 30, Bolívar y Loja 27, Cotopaxi 23, Tungurahua 22, Imbabura 21, Esmeraldas 17, Carchi y Pastaza 12, Galápagos y Morona Santiago 11, Orellana 4, Napo y Zamora Chinchipe 2. De los 3.747 casos confirmados a nivel nacional por grupo etario, el mayor número de contagios oscila entre los 20 y 49 años de edad. Seguido están las personas mayores a 50 años. El personal de la salud también ha sido víctima de este virus. Dependiendo del grado de exposición o el nivel de exposición que tenga cada profesional, va a recibir sus prendas de protección. La disposición en todo el país hasta el momento continúa siendo quedarse en casa, informó Valeria Navarro. El COE Nacional dispuso este lunes el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos. Además, se exhorta a los gobiernos autónomos descentralizados a regular este uso y establecer sanciones, así como mecanismos de control. Esta medida es para quienes por necesidad deban salir de casa. Esto no significa que hay libre circulación. Se podrá utilizar todo tipo de mascarillas, excepto, ponga atención, la N95, para no desabastecer los hospitales. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, aclaró que son 417 los profesionales de la salud contagiados de COVID-19. Asimismo, informó que la cepa que circula en la provincia del Guayas sería más agresiva, por lo que recomienda acatar las medidas dictadas por el gobierno nacional para detener la propagación del virus. 417 profesionales de la salud, entre médicos e enfermeras, han dado positivo en la prueba para el coronavirus. Así lo dio a conocer el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, en una cadena nacional. Por lo que han sido sometidos a cuarentena. Varios de ellos cumplen con el periodo de aislamiento y en los próximos días, ya inmunes y habiendo ganado inmunidad, se incorporarán de nuevo a su trabajo. Espero con la misma energía y compromiso de siempre. De esa manera aclaró lo mencionado por el viceministro Ernesto Carrasco. Más de 1.600 casos de profesionales de salud entre médicos, enfermeras, tecnólogos que están contagiados con casos positivos de COVID. Por lo tanto, la cifra dada a conocer por el viceministro sería personal que está bajo sospecha. Por otra parte, el ministro confirmó que en el país existirían dos tipos de curvas de contagio. El primero es un contagio con una persona que tiene una carga viral muy alta, a pesar de que sea y esté asintomática. Esto es lo que ocurrió en el país al principio, especialmente en Guayaquil. Personas que vinieron de Europa dispersaron el virus, sin saberlo, a muchos vecinos, a seres queridos, generando que la curva de contagiados crezca de una manera exponencial. El segundo, a decir del funcionario, sería cuando el virus pasa a la comunidad. Aquí se esperaría que la curva viral sea más leve, con la finalidad de que el organismo tenga tiempo de crear anticuerpos y que el sistema de salud pueda dar respuesta a las necesidades de hospitalización. Luego del contagio inicial, aproximadamente en el día 14,
la cantidad de defensas producidas son suficientes para aniquilar el virus. Esto pasa en un 90% a un 95% de los casos. Lamentablemente, en un porcentaje más pequeño, entre un 5 y un 10%, esas gentes van a sufrir más, van a necesitar asistencia médica, van a necesitar hospitalización, probablemente cuidados intensivos y desafortunadamente, y esto es doloroso decir, el 1% va a fallecer. El funcionario indicó además que estarían por llegar al país 100.000 pruebas rápidas y 100.000 pruebas PCR. Hemos instalado en el INSPI en Guayaquil un nuevo equipo capaz de procesar aproximadamente 1.400 pruebas al día. Es decir, prácticamente hemos triplicado la capacidad. Para finalizar, resaltó que se ha iniciado el proceso para llenar 700 vacantes a nivel nacional en el área de salud. El objetivo, atender esta emergencia sanitaria, informó Patricia Aldaz. El presidente del directorio del IES, Paul Granda, aseguró que se está regularizando la entrega de cadáveres en los hospitales de la institución en Guayaquil. Además, indicó que se hace un seguimiento al personal médico que se encuentra infectado por el coronavirus. Inicia una semana más de la pandemia en el país y uno de los hospitales que ha enfrentado esa terrible enfermedad son los del IES. El presidente del directorio de esa institución, Paul Granda, no precisó cifras, pero sí indicó que personal médico se encuentra infectado. En algunos casos están aislados domiciliariamente, recuperándose. No se olvide que el 80%, 8 de cada 10 personas que se contagian con el coronavirus pueden superar la enfermedad en su casa con medidas preventivas. Tenían datos hasta la semana pasada, hasta el día viernes de la semana pasada, pero sí tenemos profesionales. Lo que estamos haciendo es un seguimiento exhaustivo para que estos profesionales estén debidamente cuidados. Está en la realidad en el Teodoro Maldonado Carbo. Y sobre ese y otros videos aficionados hace algunos días que reflejaban la acumulación de cadáveres embalados junto a un contenedor y en otras áreas del Teodoro Maldonado Carbo en la urbe porteña. Estas fueron sus declaraciones. Ha ido disminuyendo poco a poco con el tratamiento y la metodología que se ha planteado desde la conducción de Jorge Huarte. Es decir, se está llevando el tratamiento adecuado a través de estos mecanismos que se ha establecido a través de varias instancias que están participando para esto. De a poco se va regularizando. Tenemos que entender que estamos en una situación de emergencia. Tenemos que entender que estamos en una situación de pandemia mundial. Esto está pasando en todo el mundo, incluido en los países desarrollados. Paul Granda indicó que no se aferra al cargo, pero que sí sería irresponsable dejarlo en esta situación que atraviesa el país. Y resaltó que no es él quien toma las decisiones de los contratos, como el de las mascarillas que fue detenido antes de ejecutarse. Nosotros no somos responsables de la contratación. Nosotros no somos responsables de que se contrate con A o B empresa. Esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es fiscalizar. Y cuando conocimos este caso de presunto manejo irregular, dicho sea de paso, no se firmó contrato, no se hizo ninguna erogación económica, nosotros actuamos con toda la rigurosidad y destituimos al director general. El IES ha habilitado laboratorios de Quito, Guayaquil y Cuenca, que desde ese martes aquellos sanatorios también realizarán de 1.200 a 1.500 pruebas certificadas de COVID-19. Lo más normal, lo común será que el médico le ordene, en este caso, la prueba. Y ahí en ese momento obviamente se le toma la prueba, es un muestreo a través de un hisopo, que es una especie de cotonete grande que se introduce en la nariz, y esa prueba va a los laboratorios y esperamos nosotros que en 24 horas podamos dar respuesta de manera eficiente a nuestros afiliados con la prueba PCR del coronavirus. Informó Charlie Pisa. Las autoridades trabajan en las adecuaciones en el cementerio María Canals, ubicado en el suburbio de Guayaquil. Esto con la finalidad de sepultar a las víctimas del coronavirus. En el cementerio Ángel María Canals del suburbio de Guayaquil hubo más movimiento que de costumbre. La impotencia, el llanto, la tristeza se conjugaban al mismo tiempo. Y es que la pérdida de un ser querido en tiempos de COVID-19 es más doloroso aún. Es por ello que en este lugar se están haciendo las ampliaciones para poder sepultar y despedir a los seres queridos que ya dejaron este mundo. Los familiares de los occisos piden la rápida ayuda. No hay. Solo están dando nada más, única y exclusivamente, como verán, todo el espacio vacío. Una vez que se llene este espacio, no sé dónde más van a enterrar a las personas. ¿Cuántas bóvedas han construido hasta ahora? Diarios están dando 15 por días. Tengo a mi suegra en la casa ya 2 días y tengo que sepultarla. Y mi suegro está aquí, tengo que hacer el trámite de la exhumación. Para el padre José Santos es una situación muy delicada. Día a día se hace el esfuerzo para realizar las adecuaciones respectivas en el lugar.
con una epidemia que mundialmente está matando el ser humano. El cementerio en realidad no está dando las garantías necesarias como para poder sepultar nuestros seres queridos, pero hay que acatar las leyes que se han dado porque son de la tierra pero vienen de Dios. Es doloroso ver partir un ser querido y un amigo también. Y que esperan, más que nada, que pronto esta pandemia termine y vuelva la calma al Ecuador. Yo creo que fue una cuaresma y un vía crucis doloroso lo que vivimos, y esto le ha enseñado a la gente a orar y a permanecer más en los caminos de Dios. Los invito a todos que permanezcamos orando y que después de que pase todo esto sigamos. Informó Julio César Saona. Recorremos el país. En Chimborazo se registran 2 personas fallecidas por coronavirus y 46 casos confirmados. Las autoridades habilitan albergues para el aislamiento preventivo en 10 cantones de la provincia. Son 46 los casos confirmados por COVID-19 en Chimborazo. Se han habilitado albergues para aislamiento preventivo obligatorio en los 10 cantones de la provincia. Autoridades descartan que pacientes del Guayas vengan a esta localidad. Estos centros no se alojará a pacientes confirmados ni sospechosos de la ciudad de Guayaquil. Mientras tanto, se informó que varias personas han muerto por problemas respiratorios, solamente 2 confirmados por COVID-19. Cabe indicar que tenemos dentro de la provincia 2 pacientes fallecidos. Tenemos fallecimientos por diferentes causas. Tenemos por insuficiencia respiratoria, por insuficiencia en cuanto al COVID, en cuanto registra muy bien el MSP. Además explican que han intentado ingresar a la provincia con cadáveres, utilizando vías alternas. No se permite el ingreso de ningún cadáver acá a la provincia y eso va a ser muy tajantes, pero lamentablemente diferentes personas buscan vías alternas como para poder ingresar. Al menos 600 personas en Chimborazo están bajo seguimiento médico por parte del Ministerio de Salud Pública. Son los seguimientos que se van haciendo a pacientes, a usuarios, a personas que en algún momento tuvieron alguna sintomatología respiratoria o que llegaron de alguna otra provincia, son lo que se está realizando a nivel de toda la provincia. 5 son los trabajadores de la salud contagiados. 1 se encuentra en estado crítico. Realiza como un seguimiento desde el Ministerio de Salud Pública y están cumpliendo su aislamiento también. En tema del profesional que lo refiere, lo manejamos con un pronóstico reservado. Los contagios se han dado de manera exponencial, por lo que se recomienda no salir de casa. Mientras tanto, el municipio de Riobamba continúa con la desinfección. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Y atención, la Fuerza de Tarea Conjunta del Guayas sepultó 200 cuerpos en 2 camposantos de Guayaquil y Daule, como parte del servicio para darles a las víctimas del coronavirus y otras enfermedades un sepelio digno. Ahora los familiares pueden consultar el lugar donde están inhumados desde su casa. A continuación les informamos cómo hacerlo. El anuncio lo hizo el presidente de la República en su cuenta de Twitter, informando que 146 compatriotas tuvieron un sepelio digno y que diariamente lo harán con cada uno de los hermanos fallecidos. Para eso podrán revisar la página web coronavirusecuador.com, en qué camposanto y nicho reposan sus restos. Ya ingresando a la página web deben tener a la mano el número de cédula, nombres y apellidos del occiso, y así puede obtener el lugar donde ha sido sepultado. El encargado de la Fuerza de Tarea Conjunta, Jorge Guate, actualizó la cifra en horas de la tarde y en total en ese lunes sepultaron a 200 ciudadanos en el Camposanto Parque de la Paz de Pascuales y de la Aurora. Hoy estamos cumpliendo, ya recogiendo al día personas que nos han llamado y que han pedido que se recolecte. Y yo personalmente, pasando un día, intento acompañar a la policía porque también hay que acompañar a estos soldados que nos están ayudando en esta misión que es tan difícil. Con ese procedimiento en el que se suma la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, CTE, el municipio de Guayaquil y empresas privadas, han logrado bajar el número de cadáveres acumulados en viviendas y en las calles. Son equipos de trabajo conformados por 5 policías, son netamente policías que están haciendo este trabajo.
del área de criminalística, policía judicial, y trabajan en 10 equipos. Los procedimientos se han simplificado para realizar las inhumaciones. En oficinas existe un grupo de uniformados y funcionarios, dando las facilidades y aplicando protocolos organizados para evitar demoras. Nosotros agarramos esta tarea con cientos de personas en viviendas, más de 400 personas en viviendas. Y hemos tenido que ir todos los días equiparando. El volumen que teníamos cuando comenzamos esto el día lunes ya no es el mismo volumen que tenemos el día de hoy. Los sepelios continuarán y la lista en la página web se seguirá actualizando. Y desde ya puede consultar para cuando pase la emergencia sanitaria. Visite el sitio donde está su ser querido y le pueda realizar ceremonias póstumas, informó Charlie Pisa. La Defensoría del Pueblo asegura que los datos sobre casos de COVID-19 en Ecuador no son objetivos. Según su titular, Freddy Carrión, se han registrado cientos de denuncias del padecimiento ciudadano. No es nuevo que los datos del Ecuador en torno a los infectados y fallecidos por COVID-19 no han sido del todo claros, a tal punto que el propio presidente de la República, Lenín Moreno, tuvo el pasado 2 de abril que solicitar de manera tajante que se transparente la información. La información, por dolorosa que ésta sea, hay que transparentarla, hay que decir la verdad. Sabemos que, tanto en números de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. Esto para el defensor del pueblo es claro, pues se contemplarían en el marco de los datos de pruebas practicadas, que según él solo son una parte de la realidad. Aquello debido a que dentro del registro se aislarían otros casos. Las denuncias que nosotros tenemos es de personas que no están siendo atendidas en los hospitales públicos para practicarse el COVID-19. Muchas personas que están guardando el aislamiento obligatorio en sus casas sin practicarse la prueba del COVID-19 cuando ya presentan síntomas o inclusive algunos asintomáticos. Para el 2 de abril, fecha de las declaraciones del primer mandatario solicitando transparencia en la información, existían 120 fallecidos y 3.163 positivos. A este lunes los fallecidos llegan a 191 y 3.747 los infectados. Aún así, Carrión indica que los datos no se abarcan en totalidad. Por ejemplo, tenemos habilitado un formulario que nos permite recoger información de aquellas personas que denuncian cuando el cadáver de un familiar no ha sido recogido o han tenido problemas con el 911 o han alertado a las autoridades y simple y llanamente no han ido a recoger el cadáver. Otro de los canales habilitados por la Defensoría del Pueblo es un formulario para personal médico, personas que han sido despedidas y aquellos que padecen en el exterior. Las denuncias tienen seguimiento de la institución, nos afirma. Además de la pérdida física de un ser querido, indica que hay que sumarle el drama humano de los que se quedan. Encontramos una persona que para poder recuperar el cadáver de su padre tuvo que pasar todo un drama humano, colas interminables, ir a identificar en las bodegas al cadáver de su padre que no tenía identificación, que se encontraba botado en el suelo. Es decir, o sea, el drama que están pasando cientos de ecuatorianos realmente nos asusta, nos preocupa, porque es un drama muy fuerte. Pero sobre la dura situación, el gobierno nacional asegura que va trabajando sin descanso. Saben que el asunto no es solo del país, sino que grandes potencias han pasado por situaciones incluso más complejas. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención. Le sucedió ya a otros países y hoy lo vivimos también en el nuestro, sobre todo en la querida, muy querida Guayaquil. Lejos de las estadísticas, la Defensoría del Pueblo espera que las facilidades para quienes padecen o creen por su sintomatología padecer el COVID-19 sea más ágil en el sistema de salud pública. Además, aspiran a un manejo más prolijo de los protocolos y a información que clarifique una realidad que aseguran todavía es incierta. Informó Javier Rosero. 100 pacientes con COVID-19 que fueron atendidos en distintas unidades médicas del IES del país recibieron el alta hospitalaria. Posterior a este proceso, tendrán que pasar una cuarentena y realizarse 2 pruebas para conocer si están totalmente recuperados. Así los galenos despidieron a uno de los pacientes que superó el COVID-19. Son testimonios de esperanza, pacientes que pasaron varios días internos en distintas casas de salud del IES del país. En total, 100 personas han vencido en una primera fase al enemigo invisible. Gracias a los galenos que cada día exponen sus vidas por salvar nuestras vidas con todo el equipo de enfermería. En realidad estoy muy emocionada
y estoy recuperada en un 99%. Una de las provincias con mayor número de pacientes dados de alta hospitalaria es Guayas con 44 casos y le sigue Pichincha con 28 pacientes. Estas personas han superado el cuadro clínico o la sintomatología de la enfermedad. Ya superas la neumonía grave, superas o tienes ya síntomas que han sido superados como la respuesta inflamatoria severa, mejoras la saturación de oxígeno, las demandas de flujo de oxígeno en tu cuerpo mejoran. El siguiente paso es que la persona cumpla aislamiento domiciliario y en un plazo de 14 días se le realiza 2 nuevas pruebas para verificar que no tenga carga viral y si el resultado es negativo, puede recibir el alta epidemiológica, es decir, está totalmente recuperado. Cuando tú tienes 2 hisopados nasales del paciente y demuestras que ya no tienes el virus en la secreción nasal, cuando tienes 2 hisopados negativos se considera el alta epidemiológica del paciente. David Larriategui, epidemiólogo de la Universidad de las Américas UDLA, explica que aún no se ha podido determinar cuántos días permanece en el cuerpo la carga viral. No está todavía definido exactamente, pero los estudios han demostrado que aproximadamente puede durar entre 14 y 21 días. Según la infografía oficial, 100 personas han recibido el alta hospitalaria y hasta el 26 de marzo se publicó la cifra de 3 pacientes recuperados. Informó Priscila Cadena. Momento de nuestra primera pausa aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Más adelante, el escenario en Guayaquil. Largas columnas de personas se forman en los exteriores de las distribuidoras. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, largas columnas de personas se forman en los exteriores de las distribuidoras farmacéuticas de la ciudad de Guayaquil. Los ciudadanos buscan adquirir medicamentos e insumos sanitarios. Deben madrugar, deben salir del aislamiento en busca de medicinas. La mañana de este lunes debieron formar extensas columnas humanas que alcanzaban varios metros. Era la situación que se evidenció en los exteriores de las distribuidoras farmacéuticas en la ciudad de Guayaquil. Ciudadanos que debieron caminar largas distancias en busca de adquirir los productos que conforman sus recetas. He estado buscando prácticamente lo que es paracetamol y algo similar, pero no hay. La respuesta es que no hay. Buscando medicinas porque están escasas y es difícil porque yo vengo hasta del norte. ¿Cuántas farmacias ha visitado? En lo que va en el norte, 4. Me di por vencido. Yo vengo a ver estos medicamentos para mi esposo, para las inhalaciones, y no las encuentro en ningún lado. No sé si hay aquí. En esta... ¿Ha recorrido ya varias farmacias? Ya bastantes farmacias. Me mandaron por este sector que es donde que quizás los logre encontrar. Los distribuidores solo aseguran que han realizado ya sus pedidos, pero que son los proveedores quienes no están entregando a tiempo. ¿Cuentan con paracetamol ustedes? De momento no tenemos, caballero. ¿Han hecho los pedidos ya? Sí, ya hemos hecho los pedidos, ya unos días nos va a llegar. Alcohol sí hay. Solo tenemos al momento de medio litro, 2,33. Que vaya a la Boyacá y D'Alessio que hay, pero solo para encontrar la una. ¿La otra? No saben, porque está terminado, está agotado. Ante la falta de medicinas e insumos sanitarios, hubo quienes optaron por recurrir a productos naturales en busca de enfrentar la pandemia del coronavirus. El eucalipto se lo pone a hervir durante unos 20 minutos y se hace ese tipo de evaporización para poder eliminar el virus y ayudar a aliviar bastante los pulmones. Y así pasan los días y las columnas de ciudadanos continúan marcando las jornadas en los exteriores de las distribuidoras farmacéuticas. Ciudadanos que pugnan por medicamentos. Informó José Morales. Solicitar el examen del COVID-19 no es sencillo. Antes de practicar la prueba debe existir un diagnóstico médico previo. A continuación, les contamos el protocolo que se sigue para efectivizar un análisis de coronavirus y los costos que esto implica. El examen del COVID-19 lo realizan hospitales pertenecientes a la Red Nacional de Salud Pública o de manera particular, laboratorios privados que tienen autorización para ello. En el segundo caso, este es el proceso que se sigue para que le puedan practicar un análisis especializado. Los requisitos para hacerse la prueba son los siguientes.
Primero tiene que evaluarlo un médico. Una vez que el médico la haya evaluado, también se requiere la valoración médica para que si usted está positiva, tiene que ver el médico qué hace con usted. Si usted no está grave, va a su domicilio, si va al hospital. De suponer que usted tenga la solicitud de un especialista, el resultado, al menos en este laboratorio particular, estaría listo en un máximo de 72 horas. Esto debido a la creciente demanda. Y nosotros empezamos haciendo alrededor de unas 20 pruebas los primeros días y ha aumentado enormemente porque ahora hacemos las pruebas de las provincias como de Esmeraldas, hacemos de Ibarra, Santo Domingo y Guayaquil. Aquí por día en promedio se realizan entre 150 y 200 pruebas para determinar si existe presencia de COVID-19. Su costo varía dependiendo si son casos derivados de la Red Nacional de Salud Pública o en su defecto enviados por un médico particular. Está entre 80 y 120, entonces si usted es un paciente del Ministerio o del IES o del ISFA o del ISPOL, eso va a pagar el seguro. Si usted es un paciente privado, el costo pasa al paciente directamente. Eso en lo económico, pero seguro se preguntará cómo es el proceso para tomar la muestra que se analizará. Y se le introduce un hisopo delgado en la nariz hacia la parte de atrás y de ahí se hace la secreción que tiene que debe estar mojado el hisopo y se le coloca en un medio de transporte viral. El medio de transporte no es otra cosa que este recipiente, el cual va cubierto por otros 3 dispositivos más. Posterior, el contenido cerrado va a un cooler refrigerado y finalmente llega al laboratorio. Para tomar estas muestras se debe cumplir un estricto protocolo de bioseguridad. La bata antifluidos, la mascarilla N95 y las gafas respectivas de protección y doble guante estamos utilizando. Y la cofia que no dice el ministerio, pero no dice la OMS, pero le estamos utilizando la cofia. En el caso de este laboratorio, las muestras son tomadas en el domicilio del solicitante, en el lugar físico de la institución, o si se derivan de una casa de salud pública, las cápsulas llegan selladas solo para el análisis. Informó Javier Rosero. Hospitales privados se suman a la atención de personas afectadas por el COVID-19. La ciudadanía que demande sus servicios no deberá preocuparse por el costo, pues de no contar con un seguro, el Ministerio de Salud cubrirá los gastos. Alrededor de 30 clínicas y hospitales privados a nivel nacional abrieron sus puertas para atender a personas afectadas por el COVID-19. El primer acuerdo que nosotros hicimos con el Ministerio de Salud es que ellos en una primera etapa del problema se iban a hacer cargo de los pacientes COVID y nos iban a derivar a nosotros los pacientes de otras patologías. De esta manera, los hospitales públicos se hacían cargo específicamente de los pacientes COVID. Mecanismo que ya no se aplica en Guayaquil por el número de afectados que se han presentado. En Guayaquil nuestros miembros están al 100% de su capacidad atendiendo en su mayoría pacientes COVID. Esto es en Guayaquil. En Quito estamos todavía en la primera etapa con algunas clínicas. Hasta la semana pasada eso era muy claro, pero ya esta semana ya nuestros hospitales también están llenándose de pacientes COVID. La ciudadanía no tendrá que preocuparse por el costo que le pueda significar el tener que atenderse en una casa de salud privada. Cuando el paciente tiene cobertura del IES, el IES se hace cargo de esos pacientes. Cuando el paciente no tiene ningún seguro privado y no tiene IES, es el Ministerio de Salud el que cubre. En este caso, el Ministerio de Salud les pagaría a las clínicas privadas por la atención de los pacientes que no tienen ningún seguro. También flexibilidad en su servicio han presentado las compañías de seguros privados al modificar parte de su normativa. Por regla general, los seguros a nivel mundial excluyen este tipo de catástrofes no previstas, dadas las circunstancias especiales que tiene este virus. En el Ecuador y en varios países del mundo, las aseguradoras accedieron a brindar la cobertura como un apoyo hacia la política pública de protección de la ciudadanía. En este sector, por el momento, se ha incrementado la demanda en consulta ambulatoria. Sobre coronavirus, todavía no tienen cifras. Pensamos que en la próxima semana, conjuntamente con nuestra autoridad de control, que es la Superintendencia de Compañía de Valores y Seguros, podemos dar a la ciudadanía información respecto de la actuación de las aseguradoras en esta situación, ¿no?
Cabe recordar que no solo se trata de atención médica, sino seguro de vida en caso de fallecimiento, informó Héctor Romero. Más temporales para decenas de migrantes extranjeros que llegan desde Perú. Muchos de ellos deambulan por las calles de la ciudad sin ningún tipo de protección. Genera preocupación en la ciudadanía tulcaneña y las autoridades el tema de los migrantes. Muchos transitan por las calles buscando alimentos. La gran mayoría de ellos caminan sin ninguna clase de protección. Bajo la coordinación con las ONGs internacionales, se logró que un buen número entre niños, mujeres y adultos sean llevados a hoteles de la ciudad. Sin embargo, continúan arribando más extranjeros que exigen ayuda urgente. 202 personas están en los hoteles. Sin embargo, tenemos mucha más gente que está deambulando en la calle y también pedimos, en este caso, pues a la municipalidad, a la prefectura, si de pronto pues pueden apoyarles con una mascarilla sería bueno. Existe malestar entre los extranjeros que dicen ser desalojados de los sitios que escogen para pernoctar. Necesitan salir de Ecuador, no tienen recursos para mantenerse en la ciudad, ni siquiera para poder adquirir los elementos básicos de protección. Llegan desde el Perú pasando por ciudades como Guayaquil y Quito. La policía nos saca de todos los parques, de todos los lados, ya estamos cansados de todo ya. Acá vendiendo golosinas, pero esto no nos ayuda en nada. Quienes ya no pueden mantenerse en la ciudad de Tulcán buscan a través de las llamadas trochas cruzar hacia Colombia. Algunos logran pasar, otros no corren con tanta suerte. Personal del Cuerpo de Bomberos de Ipiales acude a los llamados de auxilio de quienes los miran llegar hasta el límite de frontera, buscando salir de Ecuador. Se recibe una información de algunas personas que escuchaban gritos de una persona en el río que solicitaba ayuda. Se realiza una inspección aproximadamente en unos 500 metros. Se habló con algunas personas que estaban en el sitio, manifestaban de que alcanzaron a mirar a una persona que se encontraba en la mitad del río, pero lamentablemente pues no se encontró nada. Los rescatistas solicitan a los migrantes no arriesguen sus vidas intentando pasar por las corrientosas aguas del río. Diariamente son decenas de extranjeros quienes no miden consecuencias con tal de lograr el objetivo. En primera instancia se está colocando en riesgo la vida de los mismos migrantes que quieren hacer el paso, y asimismo la vida de los rescatistas que tenemos en ese momento que acudir a fin de salvar la vida de estas personas. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Mientras que en Quevedo, cientos de personas se volcaron a las calles una vez que los comercios volvieron a abrir sus puertas. Por otra parte, en Babahoyo, las autoridades iniciaron un operativo de control por el comercio informal. A diferencia del Quevedo sin ciudadanos en las calles que se vio el fin de semana, este lunes cientos de personas se volcaron a los centros de abastos que nuevamente abrieron sus puertas, pero con nuevas medidas de seguridad. Para adquirir sus alimentos no va a hacer falta la cédula, simplemente venga, póngase en orden. Muchos respetaron las distancias, aunque no todos. En los alrededores de las entidades bancarias también se observaron aglomeraciones, como en el Cantón Vinces. En Babahoyo, luego de lo ocurrido el fin de semana en la avenida García Moreno, se inició el control de los comerciantes informales y el precio de los víveres por denuncias de que estaban siendo vendidos a costos más altos. Como sanciones, aquí en Babahoyo tenemos 2 personas detenidas por especulación de precio y varias personas detenidas por incumplir el toque de queda. Además, el GAT local fumigó locales comerciales y se socializó las medidas de bioseguridad que deben exigir a los usuarios. Principalmente mantener la seguridad de la ciudadanía para que no se siga propagando más este círculo infeccioso sobre el tema del coronavirus. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. En medio del reclamo de la defensa de algunos procesados, este martes un tribunal de la Corte Nacional de Justicia dictará sentencia en el caso Sobornos 2012-2016. En el proceso está involucrado el expresidente Rafael Correa, al quien la Fiscalía lo acusa de ser la cabeza de la organización delictiva. El día tan esperado llegó, luego de un mes, un día, para saber quiénes son condenados. Fue el 6 de marzo cuando culminó la audiencia de juicio por el delito de cohecho, en el caso Sobornos 2012-2016. Este martes se reinstala la diligencia legal con la lectura de la sentencia.
a pesar de la emergencia sanitaria por el COVID-19, por lo que será vía telemática. Si nos están llamando para que conozcamos y se dé la lectura de la resolución, yo estoy de acuerdo siempre y cuando sea con las seguridades debidas, como lo han hecho, que es por la vía telemática. No considero correcto que la audiencia haya sido convocada durante la situación que se está atravesando, la situación sanitaria. Aquí es investigado el expresidente Rafael Correa como actor mediato, de acuerdo a la Fiscalía, por tener el dominio de la organización que supuestamente se dedicaba a receptar sobornos de empresas privadas para campañas electorales del correísmo, a cambio de contratos con el Estado. Junto a Correa han sido señalados el ex vicepresidente Jorge Glass, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Pamela Martínez, Laura Terán, Cristian Viteri, Viviana Bonilla y 10 empresarios. El propio Consejo, la Judicatura, ha establecido que se suspenden los términos y los plazos. ¿Cómo vamos a trabajar el día de mañana? Cuando expliquen oralmente la resolución a la que ha llegado el tribunal, tenemos que ejercer nosotros varios recursos, varios derechos. Por ejemplo, tenemos que hacer la ampliación, la aclaración, la propia apelación, según el caso, el pedido de suspensión condicional de la pena. ¿Cuándo nos van a notificar por escrito? ¿Desde cuándo corren los plazos? Informó Héctor Romero.